Vamos ahora, después de haber hecho este problema dedicado a los enlaces, vamos a hacer este otro, ya un ejercicio, pero un ejercicio de diédrico. En esta época los ejercicios de diédrico o los problemas de diédrico siempre estaban presentes. No se podía eludir el diédrico en estos exámenes. En este caso, pues lo tenemos a 3 puntos el diédrico. A diferencia del modelo de EBAU de la pandemia, en el que se podía eludir el diédrico pues sustituyendo por uno de axonométrico. Pero ya en el nuevo modelo que tenemos, pues es obligatorio tanto el diédrico como el axonométrico. Tienes que hacer uno u otro a la fuerza. Bueno, vamos con esta vez que se nos pide. Dada la proyección horizontal de una pirámide regular VABCD, ahí lo tenéis todo. Por lo tanto, está hablando de una pirámide regular y recta. La base es un cuadrado y el vértice está sobre el centro de la base. Y la traza horizontal de un plano P se pide representar la proyección vertical de la pirámide sabiendo que su base ABCD se encuentra en el plano horizontal de proyección y posee una altura de 60. Bueno, pues esto no tiene ninguna dificultad, únicamente tendremos que poner aquí los 60 y vamos a llevar estos 5 puntos . Me encanta la calidad del papel, bastante más grueso que un folio de 80 gramos el metro cuadrado. Yo diría que es casi la calidad de una cartulina. Bien, pues vamos allá. Aquí estaría V', el vértice superior. Aquí estaría C', uno de los vértices de la base. Aquí estaría D', otro de los vértices de la base. Claro, es que estos van a tener cota cero si la base está contenida en el plano horizontal. Bien, y ahora, como en todo poliedro, el contorno siempre es visto. Eso es innegable. Y ahora tenemos que distinguir las otras dos aristas que me quedan, cuál es la vista y cuál es la oculta. Entonces, vértice más hacia la izquierda, vértice más hacia la derecha, el que está delante del D es el visto. Y este otro que está detrás es el oculto. Ya os he dicho muchas veces que en la distinción de aristas vistas y ocultas, bueno, hay poca ciencia y hay bastante arte, entendiéndose arte por la capacidad esa de visión espacial. Y si hay alguna ciencia es esta. Si hay algún modo de hacerlo, este es ese modo. Bien, pues vamos a pasar al segundo apartado. El primer apartado ya lo tenemos hecho, o sea, medio punto, ya lo tenemos. Determinar la traza vertical del plano P sabiendo que contiene el punto medio de la altura de la pirámide. Bueno, pues eso es muy fácil porque el punto medio, si de alto tenía 60, el punto medio va a estar a 30. Y entonces nos trazamos una recta horizontal de ese plano que pase por ese punto medio. Le podemos poner ese punto de nombre, que te digo yo, A, B, C, D, E. Este punto E', E. Su proyección horizontal va a coincidir con la de V, pero en cambio la vertical no. Entonces esa recta horizontal del plano será esta, vamos a llamarle R, R minúscula por aquí, y luego R' va a pasar por E', y además tendremos que esta será su traza vertical, como buena. Esto de estar haciendo las cosas, intentando que mi cabeza no interfiera con el ejercicio, pues lleva a este tipo de cosas. Ahora, aquí estará
como buena recta horizontal, como os decía, va a tener solamente traza vertical, V', bueno, ya hemos utilizado la V para el vértice de arriba, pero entenderme, esta es la traza vertical V. Y con un plano oblicuo, normal y corriente, sin mayor misterio, pues va a tener las dos trazas que se corten en la línea de tierra. Por lo tanto, esto va a ser P'. A ver qué nos piden ahora. La sección, ¿verdad? Ya tendríamos un punto. Obtener la sección que produce P en la pirámide. Bien, aquí podríamos tener diferentes estrategias para obtener esa sección. Esas estrategias incluye hasta incluso la homología. Hombre, yo veo aquí una cosa que puedo utilizar y es que es paralela a la traza, estas aristas, pero también puedo utilizar otra cosa. Y además me dan el espacio perfecto para hacerlo y me va a ayudar bastante a la hora de obtener el abatimiento. Y es pegar un cambio de plano de este modo, cambio de plano vertical, y entonces en esas nuevas proyecciones yo tendré, fijaros que bien está puesto todo de tal modo que la pirámide la veo de lado, lo que me va a simplificar mucho el trazado. Ya sabéis que en un cambio de plano vertical el valor de las cotas no cambia, por lo tanto el vértice y el punto S medio van a seguir estando ahí. La pirámide va a ser esta, ahora luego le pondré nombre a los puntos, y el plano va a pasar a ser un plano proyectante, así, de tal modo que hemos dicho que le voy a poner nombre a los puntos. Este será V'1, este será el A'1 y el B'1, este será el punto E'1, este será el P'1 y aquí estarán tanto D'1 como C'1, innecesario completamente. Y estos van a ser los puntos de la sección, porque por ser un plano proyectante yo veo directamente los puntos de la sección. Así que me llevo esos puntos a la proyección horizontal, aquí y aquí, y ahí, de tal modo que los puntos de la sección van a ser estos, y la sección va a ser este trapecio isósceles, pero pues yo que sé, pues por cómo están puestos la posición del plano y de la pirámide. Porque el plano es paralelo a las aristas de la pirámide. Y ahora me los llevo para arriba. Ahí sí se va a ver. Por cierto, ahí en la proyección horizontal la sección está distorsionada. He dicho que es un trapecio isósceles, pero no es el auténtico trapecio isósceles. Me quedo conforme con dos aristas, pero con otras dos no estoy tan conforme, y entonces el modo que voy a tener de solucionarlo, bueno, tengo otro modo, sí, el modo que voy a tener de solucionarlo es que, como estos son rectas horizontales, voy a trazar las horizontales con, ya he obtenido arriba el punto de corte, pero como están muy cejadas las aristas, voy a usar los puntos con los que estoy más conforme, que son por ejemplo este y este otro. En cambio este no estoy tan conforme, ni este tampoco. No estoy conforme porque al estar muy inclinada puedo elegir una gama de puntos
Y ahora ya sí me quedo más tranquilo con los puntos que elijo. Bien, pues la sección van a ser en la proyección vertical estos puntos. Esto será visto. Este será visto. Este será oculto. ¿Por qué será este oculto? Porque va desde una arista vista hasta una oculta. Se puede pasar de visto a visto, de visto a oculto, de oculto a oculto. Y ahora, ya que tenemos hecho el apartado 3, que eso es otro puntito más, llevamos 10 minutitos nada más, hasta los 20... hasta los 26, no, hasta los 27 tenemos tiempo. Vamos a hacer el abatimiento, y para hacer el abatimiento nos vamos a aprovechar de que tenemos aquí esta vista que nos va a ayudar bastante a la hora de hacer el abatimiento. Por cierto, indicamos que P en la charnela y ahora sí estamos teniendo el trapecio isósceles en que no es una deformación, es el aspecto real que tendría esa sección. Esta es la verdadera magnitud, la que tenemos como siempre en las secciones. La verdadera magnitud la conoceremos en el abatimiento, a no ser que el plano sea un plano paralelo a un plano de proyección. Pero si es un plano oblicuo, proyectante, como tú quieras, la verdadera magnitud no la conoceremos hasta que no hagamos el abatimiento. Bueno, 12 minutitos, menos de la mitad, hemos dejado resuelto este ejercicio de 3 puntos. Espero que esté todo correcto. Si veis que he cometido algún error, por favor dejadmelo en los comentarios, lo agradeceré bastante. Y prometeré, no sé, no tomar helado ese día, castigado por no haber hecho bien el ejercicio. Es verdad que podría haberle puesto nombre a los 4 puntos de la sección. Bueno, eso no tiene mayor importancia. Bueno, sí tiene importancia. Venga, vamos a ponerse los puntos y ya está, no vamos a ser vagos. El E, F, G, H, I. F', G', H', I'. Esto es una vagancia y debería haberlo hecho aquí para ayudar al trazado. F' sub 1, G' sub 1, I' sub 1, H' sub 1. Y en el abatimiento, I abatido, ya sabéis que cuando tenemos algo abatido se pone entre paréntesis, H abatido, G abatido y F abatido. Vale, ahora ya sí estoy un poco más conforme. Ya sabéis que la V y la H normalmente se reservan para las trazas de las rectas. En este caso, como ya el V se había usado en el ejercicio para indicarnos el nombre del vértice superior, pues tampoco, no saltamos ese convencionalismo. Bueno, pues espero que haya sido esto de ayuda para los que estéis preparándose para la EBAU, cursando dibujo técnico de segundo bachillerato. Posiblemente os guste el dibujo técnico, lo hayáis dado en algún momento de vuestra formación y ahora mismo tengáis tiempo para hacer estos ejercicios. Estos ejercicios se pueden descargar, los de la EBAU y de la selectividad. Hay una página que, si estáis interesados, ponérmelo en los comentarios y yo os pondré
el vínculo. Hay una página de la Junta de Andalucía donde se pueden descargar el PDF de cada uno de los ejercicios. No sé si llega hasta los 80 o principios de los 90, pero hay un número muy importante de ejercicios de selectividad. Y si estáis, ya os digo, estáis preparando la selectividad o estáis cursando la asignatura, os voy a decir un secreto. Es muy probable que el profesor que tengáis en bachillerato os ponga como exámenes de clase este tipo de ejercicio de selectividad. Así que os vendría muy bien descargaroslo y hacerlo.